¿Qué tal, profe? Hola, ¿cómo andás, Mariano? Bien, usted, Todo bien. perdón por la demora, pero estaba terminando un trabajito y no me di cuenta la hora. Me imaginé que algo así, pues también Jessica ahora se está metiendo, pero tarde. Dije, qué raro ellos que siempre vienen temprano. No hay No, problema. estaba terminando la planificación porque hoy tuve práctica y me corrigió eh, una cosa, tuve que cambiar una cosa en la clase, entonces me lo corrigió la profe ¿Cómo y te me fue? lo puse a hacer Contame. ahora. Bien, bien, la verdad que sorprendido por lo que fue. No me esperaba tanto, la verdad que... ¿Qué onda? ¿Pero qué es lo que te sí. sorprendió? ¿Los chicos? ¿Qué te sorprendió? No, 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 mi manera de proceder, Ah, muy bien. sí. Veo que el otro día eh, en la exposición yo sé que me trabé mucho, me puse muy nervioso y bueno, ayer fue la primera vez que estuve al frente de la clase y estaba tranquilísimo hasta que llegué al aula y entré al aula y me presenté ante los chicos, ahí me puse nervioso y dije, chau, acá me olvido todo. Y no, no, hice re bien, sí la letra en el pizarrón que me dijo el profe, la tenés que hacer más grande. Digo, sí, profe, pero estaba muy nervioso, no se entendía. Y dice, bueno, eso es para que sepas que tiene que ser la letra lo más clara posible para los chicos. Eh, y bueno, ayer también me dijo la profesora, la titular, que había estado muy bueno lo que había dado, muy claro. Me tocó la noticia periodística. Ah, ok. Eh, muy claro. Y bueno, hoy ayer terminé con la noticia periodística y yo iba a hablar de la crónica y la diferencia entre noticia periodística y la crónica. Y me dijo, no, no es crónica. Busca otro tema. Entonces pensé en las fake news. Me dijo, ah, sí, ese tema es buenísimo, me gusta, da eso. Entonces, bueno, tuve que cambiar la planificación y se la tengo que llevar para que me la firme el viernes. Entonces, terminé un ratito antes la clase anterior y me lo puse a hacer para arreglar Claro. eso y no olvidarme y se me pasó el horario, así que por eso le pido disculpas. Bueno, no, pero todo bien. Qué bueno que te gustó, que la pasaste bien, que Sí, te noto entusiasmado con lo que pasó. Eso está sí, buenísimo. sí, sí, porque ¿Y los pibes superó qué mis onda? ¿Se expectativas. portaron bien? ¿Escucharon? Hoy no. Hoy bastante un grupo, me había dicho la profesora que era un grupo bastante complicado de varones. Ayer re bien, y me decía, ayer también estuvo tu profesor, hay que ver eso. Los martes es complicado porque son las últimas 2 horas. Se trasladan los chicos es el normal 5 y tiene un terciario. Entonces, como es octava, los trasladan al terciario a los chicos, entonces ya como que... Es lío, todo eso es lío, sí. y hoy a los chicos los tuve que retar varias veces porque no prestaban atención, se ponían a gritar, pero bueno. Y me dijo la profesora, estuviste muy bien porque los retaste, hay practicantes que no les dicen nada, como que, y vos estuviste bien retándolos, a mí no me dan bola, me decía la profesora. Y Eh, porque ya la conocen hace mucho, entonces mientras más te conocen, por ahí menos bola te da. sí, me dijo. Pero no, sí, superó mis expectativas, la verdad que. Qué bueno, te felicito entonces, muy bien. Muy Bueno, bien. gracias, profe. Hola Jessica, ¿cómo andás? Hola, profe, buenas noches, ¿todo bien usted? Hola, Todo María. bien. Hola, Ceci. Bueno, ¿terminaron de leer el cuento? ¿Pudieron? Acá tenemos un no. Jessica, Hasta las 131, profe. no sé cuánto es eso, pues no tiene número. Bueno, entonces leamos, porque si no, no puedo dar la clase si no leemos. ¿Hasta dónde habíamos llegado Habíamos nosotros? quedado en la 111. ¿Me decís alguna? ¿Me decís lo que dice arriba de todo en la hoja? Pues lo tengo impreso por eso.
Dame un segundo. Si los heptápodos tienen una forma mecánica de escritura, entonces esta debe ser Ok, muy regular. genial, ahí estoy, sí, estaba en la hoja que corresponde. Mariano, ¿vos estás en esa hoja? Eh, ¿Me escuchan? Porque Sí. estoy sin la cámara. Ahí le digo, recuerdo un día de verano. No, habíamos Dejé seguido. pa- ¿Lo estás leyendo en el PDF? no, lo había descargado. Sí, en Bueno, el pero no PDF. importa, es lo mismo, la versión electrónica. En el De PDF, sí, sí. la hoja que te dice Jessy. ¿Qué número era? ¿Cuál me dijiste, Jessy? La estaba buscando. Sí, entonces, pero la que le dije a la profesora está una anterior en la 110. La que vos dices 111. Recuerdo un día de verano. Sí, ¿y vos qué dijiste que era donde habíamos llegado? La Si los anterior. heptápodos tienen una forma Ok, mecánica. sí, ahí está. Bueno, ¿nos vamos turnando? Así llegamos a leerlo porque falta bastante. Bien. Empiezo. Y si los septápodos tienen una forma mecánica de escritura, entonces esta debe ser muy regular, muy consistente. Para nosotros sería más fácil identificar grafemas que fonemas. Es como descifrar las letras en una frase escrita en lugar de intentar oírlas cuando la frase se pronuncia en voz alta. Entiendo su argumento, admitió. ¿Y cómo lo respondería usted? ¿Les mostraría las palabras que le enseñasen a usted? Básicamente, y si ponen espacios entre las palabras, cualquier frase que escribamos será mucho más inteligible que cualquier frase hablada que fabriquemos empalmando grabaciones. Se recostó en su sillón. ¿Se acuerdan? Le está hablando al coronel, ¿no? Lo está queriendo convencer de que la deje de hacer lo que ella quiere. Como sabe, queremos mostrarles lo menos posible de nuestra tecnología. Lo entiendo, pero ya estamos usando máquinas como intermediarios. Si podemos conseguir que usen la escritura, creo que avanzaremos mucho más rápido que si nos limitamos a las espectrografías de sonido. El coronel se volvió a Gary. ¿Cuál es su opinión? A mí me parece una buena idea. Siento curiosidad por ver si los septápodos tienen alguna dificultad para ver en nuestros monitores. Sus espejos se basan en una tecnología completamente diferente a la de nuestras pantallas de video. Hasta donde podemos saberlo, no usan píxeles ni líneas de barrido y no renuevan la imagen fotograma a fotograma. ¿Piensa que las líneas de barrido en nuestras pantallas de video pueden hacer que sean ilegibles para los septápodos? Es posible, dijo Gary. Tendremos que probar a ver qué pasa. Weber reflexionó. Para mí no había nada que pensar, pero desde su punto de vista era una decisión difícil. Como buen soldado, sin embargo, la tomó rápidamente. Petición concedida. Hablen con el sargento a la salida para traer lo que necesiten, que esté listo por la mañana. Recuerdo un día de verano cuando tienes 16 años. Por una vez, la persona que espera que llegue su cita soy yo. Por supuesto, tú estarás por allí con curiosidad para ver qué aspecto tiene. Contigo estará una amiga tuya, una chica rubia con el improbable nombre de Roxy, que ha venido a pasar la tarde contigo riéndose por nada. Puede que sintáis la tentación de hacer comentarios sobre él, diré mientras me miro en el espejo del recibidor. Por favor, conteneos hasta que nos hayamos ido. No te preocupes, mamá, dirás. Lo haremos de tal forma que no lo sepa. Roxy, pregúntame qué tiempo creo que haré esta noche. Entonces diré lo que pienso de la cita de mamá. Vale, dirá Roxy. No, definitivamente no, diré yo. Tranquila, mamá, él no se da cuenta de nada. Hacemos esto todo el rato. Qué tranquila me quedo. Un poco después, Nelson llegará para recogerme. Me encargaré de las presentaciones y nos pondremos a hablar de trivialidades en el porche delantero. Nelson es ásperamente guapo, para tu evidente aprobación. Justo cuando estamos a punto de marcharnos, Roxy te dirá como si tal cosa. ¿Qué tiempo crees que hará esta noche? Creo que muy bueno, será tu respuesta. Roxy asentirá para demostrar su acuerdo. Nelson dirá, ah, sí, creía que había dicho que iba a ser fresco. Tengo un sexto sentido para esas cosas, dirás. Tu cara no traicionará nada. Tengo la sensación de que va a ser una noche abrasadora. Menos mal que estás vestida apropiadamente, mamá. Yo te miraré ferozmente y os diré buenas noches. Mientras voy con Nelson hacia el coche, me preguntará divertido. Me he perdido algo, ¿verdad? Una broma privada, murmuraré. No me pidas que te lo explique. Acá nos enteramos, no nos enteramos, ya sabíamos que ellos se habían separado, ¿no? El padre y ella, y acá vemos que ella ya a los 16 años ya está separada, sale con otra gente.
En nuestra siguiente sesión ante el espejo, repetimos el método que habíamos seguido antes, esta vez mostrando una palabra humana en la pantalla de nuestro ordenador al mismo tiempo que hablábamos, enseñando humano mientras decíamos humano, y así con todo. Al cabo, los heptápodos entendieron lo que queríamos y dispusieron una pantalla plana circular sobre un pequeño pedestal. Un heptápodo habló y luego insertó un miembro en un amplio hueco en el pedestal. Un garabato de escritura, vagamente cursiva, apareció en la pantalla. Pronto nos hicimos a la rutina, y yo fui haciendo dos listas paralelas, unas de las frases habladas y otras de la muestra de escritura. Basándonos en las primeras impresiones, tu escritura parecía ser logográfica, lo que constituía una decepción. Yo había esperado una escritura alfabética que nos ayudase a entender su habla. Sus logogramas quizás incluyesen alguna información fonética, pero encontrarla sería mucho más difícil que con una escritura alfabética. Alfabética como la que tenemos nosotros, ¿no? Que cada letra es un sonido, entonces es mucho más fácil. Acercándome al espejo, pude señalar diversas partes del cuerpo del heptápodo, como los miembros, los dígitos y los ojos, y obtener palabras para cada una. Resultó que tenían un orificio en la parte inferior de su cuerpo, rodeado de bordes óseos articulados. Probablemente lo usaban para comer, mientras que el orificio de arriba era para respirar y hablar. No había otros orificios aparentes. Quizás su boca era además su ano. Ese tipo de preguntas tendrían que esperar. También intenté preguntar a nuestros dos informadores las palabras para dirigirnos a cada uno individualmente, sus nombres personales, si es que los tenían. Sus respuestas fueron, por supuesto, impronunciables, así que para nuestros propósitos les puse aleteo y pedorreta. Esperaba ser capaz de distinguirlos. Al día siguiente hablé con Gary antes de entrar en la tienda de campaña del espejo. Voy a necesitar tu ayuda en esta sesión, le dije. Claro, ¿qué quieres que haga? Necesitamos obtener algunos verbos, y es más fácil con las formas de tercera persona. ¿Podrías representar varios verbos mientras yo tecleo la forma escrita en el ordenador? Con suerte los heptápodos se darán cuenta de lo que estamos haciendo y harán lo mismo. He traído unos cuantos objetos que puedes utilizar. No hay problema, dijo Gary, haciendo crujir los nudillos. Estoy listo si tú lo estás. Comenzamos con varios verbos intransitivos sencillos: caminar, saltar, hablar, escribir. Gary me mostró cada uno con encantadora falta de vergüenza. La presencia de las cámaras de video no le inhibía en absoluto. Tras cada una de las primeras acciones que realizó, pregunté a los heptápodos: ¿cómo llamáis a eso? En poco tiempo, los heptápodos captaron lo que estábamos intentando hacer. Pedorreta empezó a imitar a Gary, o al menos a realizar la acción equivalente en los heptápodos, mientras Aleteo manejaba su ordenador, mostrando una descripción escrita y pronunciándola en voz alta. En las espectrografías de sus frases habladas se podía reconocer la palabra que habían clasificado como heptápodo. El resto de cada frase era presumiblemente el predicado. Parecía que tenían análogos de sustantivos y verbos, gracias a Dios. En su escritura, sin embargo, las cosas no estaban tan claras. Para cada acción habían mostrado un simple logograma en lugar de dos distintos. Al principio pensé que habían escrito algo así como camina, con el sujeto implícito. Pero ¿por qué iba a decir aleteo el heptápodo camina si escribía camina, en lugar de conservar el paralelismo? Luego me di cuenta de que algunos de los logogramas se parecían al logograma de heptápodo, con algunos trazos añadidos a un lado u a otro. Quizás sus verbos podían escribirse como afijos al sustantivo. Pero si era así, ¿por qué escribía aleteo el sustantivo en algunas ocasiones, pero no en otras? Los logogramas saben los que son, ¿no? Son como esas que son más como dibujitos. En vez de tener letras, palabras con letras, son dibujitos, que también hay, por ejemplo, en el chino, ¿no? Si pensamos en el chino o en el japonés. Son ideogramas, pero bueno, es algo parecido. Acá lo que ella está diciendo es como que, bueno, ella cuando ellos escribían el logograma para caminar, no veía que pusiera dos logogramas que dijeran tipo heptápodo y caminar, como para armar la oración de el heptápodo camino o lo que sea. Y lo que se empieza a dar cuenta es que quizás adentro de ese ideograma ya está la idea de heptápodo en algún dibujito y la de caminar es algo que le van agregando. ¿Se entiende? Como que no es para cada cosa un dibujo distinto, sino que en un mismo dibujo vos podés poner el verbo caminar y le agregás humano o heptápodo como otro dibujito y se entiende que tal persona camina. ¿Sí? Decidí probar con un verbo transitivo. Sustituir las palabras para los objetos quizás clarificase las cosas. ¿Sabemos lo que son los verbos transitivos? Los que necesitan objeto directo. Por ejemplo, regalar.
él regaló caramelos, ¿no? Regalar solo no tiene sentido, necesitas de un objeto directo para terminar de completar el significado del verbo. Entre las cosas que había traído había una manzana y una rebanada de pan. Vale, le dije a Gary, enséñales la comida y luego come un poco. Primero la manzana, luego el pan. Gary señaló la Golden Delicious y luego le dio un bocado, mientras que yo mostraba la expresión ¿cómo llamáis a eso? Luego lo repetimos con la rebanada de pan integral. Pedorreta salió de la habitación y volvió con una especie de calabaza o nuez gigante y un elipsoide gelatinoso. Pedorreta señaló la cabeza mientras que Aleteo decía una palabra y mostraba un logograma. Luego Pedorreta se metió la calabaza entre las piernas, se oyó el sonido de un mordisco y la calabaza reapareció con un trozo de menos. Había unas semillas parecidas al maíz bajo la cáscara. Aleteo habló y mostró un gran logograma en su pantalla. La espectrografía de sonido para calabaza cambiaba cuando se usaba en la frase. Posiblemente se trataba de la marca de un caso. El logograma era extraño. Después de examinarlo un rato, pude identificar los elementos gráficos que se parecían a los logogramas individuales de heptápodo y calabaza. Parecía como si se hubieran fusionado con varios trazos extra que supuestamente significaban comer. ¿Se trata de un ligado entre múltiples palabras? Luego nos dieron los nombres oral y escrito del huevo de gelatina y descripciones del acto de comerlo. La espectrografía de sonido para heptápodo come huevo de gelatina era analizable huevo de gelatina. Llevaba una marca de caso, como era de esperar, aunque el orden de las palabras de la frase difería de la vez anterior. La forma escrita, otro enorme logograma, era otro asunto. Esta vez me llevó mucho más tiempo reconocer nada en él. No solo estaban los logogramas individuales fundidos entre sí de nuevo, sino que parecía como si el heptápodo estuviera tumbado, mientras que sobre él el logograma de huevo de gelatina estaba boca abajo. Volví a mirar la escritura en los ejemplos de verbos y sustantivos sencillos, los que antes habían parecido que eran inconsistentes. Ahora me di cuenta de que todos contenían el logograma de heptápodo. Algunos estaban rotados y distorsionados al estar combinados con los diversos verbos, así que al principio no los había reconocido. Chicos, debéis estar de broma, murmuré. ¿Se entiende, no? La lógica esa, como que a un mismo dibujito se le agregan formas que significan distintas cosas. ¿Qué sucede?, preguntó Gary. Su escritura no está dividida en palabras. Una frase se escribe uniendo los logogramas de las palabras componentes. Unen los logogramas rotándolos y modificándolos. Echo un vistazo. Le mostré cómo rotaban los logogramas. Así que pueden leer una palabra con la misma facilidad por muy rotada que esté, dijo Gary. Se volvió para mirar a los septápodos, impresionados. Me pregunto si es consecuencia de la simetría radial de su cuerpo. Ellos no tienen sentido de delante, así como quizás tampoco lo tiene su escritura. Totalmente guay. Esta observación es muy lingüística que hace Gary, ¿no? Como si esos dibujos, la palabra heptápodo puede aparecer en distinto lugar, ¿no? Y esos dibujos que van metiendo, no es que nosotros como leemos, en la línea, ¿no? Del comienzo hacia el final y ahí leemos una frase. Esto imagínense que es un dibujo que tiene distintas partecitas y no es que se empieza a leer por acá o por acá o por acá. Nosotros no podríamos hacer eso, no sabríamos cómo leerlo. ¿Y qué es lo que él dice? Bueno, quizás esto tiene que ver con la forma que son, porque ellos al ser seres que no tienen un delante y atrás como nosotros, no como este sería nuestro delante y nuestro atrás, entonces su forma de generar escritura tampoco tiene primero, segundo o delante y atrás. ¿Se entiende? No podía creerlo. Estaba trabajando con una persona que modificaba la palabra why con totalmente. Ciertamente es interesante, dije, pero también significa que no hay una forma sencilla de que escribamos nuestras frases con su idioma. No podemos cortar sus frases en palabras individuales y recombinarlas. Tendremos que aprender las reglas de su escritura antes de poder escribir algo legible. Es el mismo problema de continuidad que hubiéramos tenido si pegásemos fragmentos de discurso oral, salvo que esta vez se aplica a la escritura. Miré en el espejo a Leteo y Pedorreta, que estaba esperando a que continuásemos, y suspiré. No nos la vais a poner fácil, ¿verdad? Para ser justo, los septápodos eran completamente cooperativos. En los días que siguieron, estuvieron dispuestos a enseñarnos su idioma sin pedirnos que les enseñásemos más inglés. El coronel Weber y sus secuaces reflexionaron sobre lo que esto implicaba, mientras que yo me entrevistaba por videoconferencia con los lingüistas de otros espejos para compartir lo que habíamos aprendido sobre el idioma heptápodo. La videoconferencia era una forma incómoda de trabajar. Nuestras pantallas de video eran primitivas comparadas con los espejos de los septápodos, de forma que mis colegas me parecían más ajenos que los extraterrestres. Lo familiar estaba muy lejos, mientras que lo extraño estaba al alcance de la mano.
Pasaría algún tiempo antes de que estuviéramos listos para preguntar a los septápodos por qué habían venido o para conversar sobre física con suficiente profundidad para preguntarles por su tecnología. Por el momento trabajábamos sobre lo básico: fonémica y grafémica, vocabulario, sintaxis. Los septápodos de todos los espejos usaban el mismo idioma, así que pudimos compartir nuestros datos y coordinar nuestros esfuerzos. Nuestra mayor fuente de confusión fue la escritura de los septápodos. No parecía ser una escritura en absoluto, parecía más un puñado de diseños gráficos complicados. Los logogramas no estaban dispuestos en hileras, ni espirales, ni de ninguna forma lineal. En vez de eso, Aleteo Pedorreta escribía en una frase juntando cuantos logogramas fueran necesarios en una aglomeración gigantesca. Esta forma de escritura recordaba los sistemas de signos primitivos, que requerían que el lector conociera el contexto de un mensaje para poder entenderlo. Esos sistemas se consideran demasiado limitados para el registro sistemático de la información. Sin embargo, no era probable que los septápodos hubieran desarrollado su nivel de tecnología basándose solo en la tradición oral. Eso podía querer decir tres cosas. La primera, que los septápodos tenían un auténtico sistema de escritura, pero no querían usarlo con nosotros. El coronel Weber suscribiría a esta posibilidad. La segunda era que los septápodos no hubieran creado la tecnología que estaban usando. Eran analfabetos que utilizaban la tecnología de otros. La tercera, y más interesante para mí, era que los septápodos estaban usando un sistema no lineal de ortografía que sí era una auténtica escritura. Recuerdo una conversación que tendremos cuando estés en el primer año de instituto. Será un domingo por la mañana y yo estaré batiendo unos huevos mientras tú pones la mesa para desayunar. Te estarás riendo mientras me cuentas acerca de la fiesta a la que fuiste anoche. Oh Dios, dirás, es verdad eso que te dicen de que el peso corporal importa. No bebí más que los chicos, pero me emborraché mucho más. Yo intentaré mantener una expresión neutra y agradable. Lo intentaré de veras. Entonces dirás, oh, venga, mamá, ¿qué? Sabes que hiciste exactamente las mismas cosas cuando tenías mi edad. No hice nada parecido, pero sé que si lo confesase perderías completamente el respeto que me tienes. ¿Sabes que no debes conducir ni subir a un coche cuando... Dios, claro que lo sé. ¿Crees que soy idiota? No, claro que no. Lo que pensaré es que eres clara y enloquecedoramente diferente de mí. Me recordará de nuevo que no serás un clon mío. Puedes ser maravillosa, una delicia cotidiana, pero no serás alguien a quien yo hubiera podido crear por mí misma. Los militares han instalado un tráiler con nuestros despachos en el campamento del espejo. Vi a Gary caminando hacia el tráiler y eché a correr para ponerme a su altura. Es un sistema de escritura semasiográfica, le dije cuando le alcancé. Perdón, dijo Gary. Ven, deja que te lo enseñe. Señalé a Gary hacia mi despacho. Cuando estuvimos dentro, me acerqué a la pizarra y dibujé un círculo con una línea diagonal que lo cortaba en dos. ¿Qué quiere decir esto? Prohibido. Exacto. Luego escribí la palabra prohibido en la pizarra. Y esto también, pero solo es una representación del habla. De acuerdo, asintió Gary. Los lingüistas describen este tipo de escritura, señalé la palabra escrita, como glotográfico, porque representa el habla, ¿no? Gloto viene como glotis. Todos los lenguajes escritos humanos pertenecen a esta categoría. Sin embargo, este símbolo, ¿saben, no? El símbolo de prohibido. Sin embargo, este símbolo es escritura semasiográfica porque transmite un significado sin referirse al habla. No existe una correspondencia entre sus componentes y ningún sonido en particular, ¿no? Con eso, todas las señales que tenemos como de manejo y qué sé yo, tienen que ver con eso, ¿no? Como transmiten una palabra, una idea, pero no tiene que ver con cómo se escribe o cómo se pronuncia esa palabra o idea. ¿Y crees que toda la escritura de los septápodos es así? Por lo que he visto hasta ahora sí. No es una escritura de símbolos, es mucho más compleja. Tiene su propio sistema de reglas para construir frases, una especie de sintaxis visual que no guarda relación con la sintaxis del lenguaje hablado. ¿Una sintaxis visual? ¿Puedes darme un ejemplo? Al instante. Me senté a la mesa y utilizando el ordenador extraje un fotograma de la grabación de la conversación del día anterior con Pedorreta. Giré el monitor para que pudiera verlo. En su lenguaje oral, los sustantivos tienen una marca para el caso que indica si es sujeto u objeto. En su lenguaje escrito, sin embargo, los sustantivos se identifican como sujeto u objeto basándose en la orientación de su logograma en relación con la del verbo. Mira esto, señaló una de las figuras. Por ejemplo, cuando heptápodo está integrado con oye de esta forma, con estos trazos en paralelo, significa que el heptápodo es el que oye. Le enseñé otra distinta. Cuando se combinan de esta otra forma con los trazos en perpendicular, significa que el heptápodo está siendo oído. Esta morfología se aplica a varios verbos.
Otro ejemplo es el sistema de inflexiones. Recuperé otro fotograma de la grabación. En su lenguaje escrito, este logograma significa más o menos oír fácilmente u oír claramente. ¿Ves los elementos que tienen en común con el logograma para oír? Aún se puede combinar con heptápodo de la misma forma que antes para indicar que el heptápodo puede oír algo con claridad o que el heptápodo es oído con claridad. Pero lo realmente interesante es que la modulación de oír para convertirse en oír claramente no es un caso especial. ¿Ves la modificación que aplicaron? Gary asintió señalando. Es como si expresaran la idea de claramente cambiando la curva de esos trazos del medio. Exacto, esa modulación se explica a muchos verbos. El logograma para ver puede ser modulado de la misma forma para dar ver claramente e igualmente el logograma leer y otros. Y cambiar la curva de esos trazos no guarda paralelismo con su habla. En la versión oral de estos verbos añaden un prefijo al verbo para expresar su facilidad y los prefijos para ver y oír son diferentes. Hay otros ejemplos, pero ya te puedes hacer una idea. Es esencialmente una gramática en dos dimensiones. Gary comenzó a pasearse por la habitación con aire reflexivo. ¿Existe algo como esto en los sistemas humanos de escritura? Las ecuaciones matemáticas, la notación de música y de danza. Pero son muy especializados. No podríamos registrar esta conversación usándolos. Pero sospecho que, si lo conociéramos lo suficiente, podríamos registrar esta conversación con el sistema heptápodo de escritura. Creo que es un lenguaje gráfico completo y de propósito general. Gary frunció el ceño. Así que su escritura constituye un lenguaje completamente diferente de su habla, ¿no? Exacto. De hecho, sería más preciso referirse al sistema escrito como heptápodo B y usar heptápodo A estrictamente para referirse a su lenguaje oral. Espera un momento, ¿por qué usan dos lenguajes cuando uno sería suficiente? Parece innecesariamente difícil de aprender. Como la ortografía inglesa, dije. La facilidad de aprendizaje no es la fuerza primaria en la evolución del lenguaje. Para los heptápodos, escribir y hablar pueden ser tan diferentes cultural o cognitivamente que usar lenguajes diferentes tiene más sentido que usar diferentes formas del mismo idioma. Esto es muy interesante dentro de la reflexión lingüística que hay, ¿no? Ella entonces llega a la idea de que el lenguaje escrito y el lenguaje oral en los heptápodos son diferentes, no como nosotros, que es el mismo lenguaje que hablamos. Y él le dice, ¿no es esto innecesariamente difícil o al divino botón hacerlo tan complejo? Y ella pone esa burla de la ortografía inglesa, porque en inglés hay palabras que se escriben de manera muy similar y se pronuncian de manera sumamente diferente, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿saben inglés ustedes? ¿Alguno de los dos habla inglés? No, Sí, profe. no. No, profe. Estoy intentando pensar. Lo puedo mandar por el chat, va a ser más rápido. Por ejemplo, la palabra eh, esa que les mandé es can y la de abajo se dice cane. La única diferencia es que hay una E al final, ¿no? Y la primera se pronuncia can y la segunda cane, lo cual no tiene ningún sentido porque la E al final no tendría por qué modificar cómo se dice esa A que está entre la C y la N igual que arriba, ¿se entiende? Es como si yo en castellano les dijera sos, pero sol, en vez de pronunciarse sol, sos, sol, si fuera sos, soil. Como porque si es la misma letra, ¿se entiende? Y está encerrada por las mismas vocales. Porque ser. Entonces dice, bueno, ella dice, no, no siempre los lenguajes, y eso lo tengo que usar, no siempre los lenguajes se terminaron construyendo de lo que sería la forma más sencilla, ¿no? Digo, hay el lenguaje también tiene sus complicaciones, como por ejemplo este caso lo que menciona del inglés. Lo pensó un momento. Veo a lo que te refieres. Quizás piensan que nuestra forma de escritura es redundante, como si estuviéramos desperdiciando un segundo canal de comunicación. Eso es perfectamente posible. Averiguar por qué usan un segundo lenguaje para escribir nos dirá mucho sobre ellos. Así que entiendo que esto quiere decir que no podremos usar su escritura para ayudarnos a aprender su lenguaje oral. Sí, esa es la implicación más inmediata, suspiré. Pero no creo que debamos ignorar ni el heptápodo A ni el B. Necesitamos atender
Ambos a la vez. Señalé a la pantalla. Te apuesto que aprender su gramática bidimensional te ayudará cuando tengas que aprender su notación matemática. Ahí tienes razón. Entonces, ¿estamos listos para empezar a preguntarles por sus matemáticas? Aún no. Necesitamos una mayor comprensión de este sistema de escritura antes de comenzar con nada más, dije, y sonreí cuando él hizo un gesto burlón de frustración. Paciencia, buen señor, la paciencia es una virtud. Tendrás 6 años cuando ¿Quiere tu... que lea, profe? No, ¿Qué? perdón, le decía si quería que lea. No, ahora sigo, quedan 10 minutos. Sigo, yo aprovecho el envío. Bueno, Gracias. Tendrás 6 años cuando tu padre deba asistir a un congreso en Hawái y le acompañaremos. Estarás tan emocionada que harás preparativos con varias semanas de adelanto. Me preguntarás por los cocos, los volcanes y el surf y practicarás el baile hula ante el espejo. Harás la maleta con la ropa y los juguetes que quieres llevarte y la arrastrarás por la casa para ver durante cuánto tiempo puedes llevarla. Me preguntarás si puedo llevar tu pantalla de dibujo en mi maleta, puesto que no habrá más espacio en la tuya y no hay forma de que viajes sin ella. No vas a necesitar nada de esto, te diré. Habrá tantas cosas divertidas que hacer allí que no tendrás tiempo para jugar con tantos juguetes. Pensarás sobre ello. Aparecerán hoyuelos sobre tus cejas cuando reflexiones sobre algo. Al cabo, estarás de acuerdo en llevarte menos juguetes, pero tus expectativas habrán aumentado. Quiero estar en Hawái ya, gemirás. A veces es bueno esperar, te diré. La anticipación hace que sea más divertido cuando llegues allí. Pero tú harás pucheros. En el siguiente informe que envié, planteé que el término logograma no era adecuado porque sugería que cada gráfico representaba una palabra hablada, como de hecho los gráficos no se correspondían con nuestra idea de palabra hablada en absoluto. No quería tampoco usar en su lenguaje, no quería tampoco usar en su lugar el término ideograma, como había sido usado en el pasado. Propuso el término semagrama en su lugar. Al parecer, un semagrama se correspondía vagamente con una palabra escrita en los idiomas humanos. Tenía significado por sí mismo y combinado con otros semagramas podía formar un número infinito de frases. No podíamos definirlo con precisión, pero por otra parte tampoco nadie había definido nunca palabras satisfactoriamente en los idiomas humanos. A la hora de hablar de las frases en heptápodo B, sin embargo, las cosas se volvían mucho más confusas. El lenguaje no tenía puntuación escrita. Su sintaxis estaba indicada por la forma en la que se combinaban los semagramas y no había necesidad de marcar la cadencia del habla. Ciertamente, no había forma de distinguir claramente parejas de sujeto y predicado para formar frases. Una frase parecía ser cualquier número de semagramas que un heptápodo quisiera unir. La única diferencia entre una frase y un párrafo o una página era el tamaño. Cuando una frase en heptápodo B crecía hasta un buen tamaño, su impacto visual era notable. Si no estaba intentando descifrarla, la escritura parecía una sucesión de caprichosas mantis religiosas dibujadas en cursiva, cada una aferrada a la siguiente para formar una celosía al Oescher, todas en posturas ligeramente diferentes. Y las frases más grandes tenían un efecto parecido al de los pósters psicodélicos. A veces molestaban a la vista, a veces eran hipnóticos. Recuerdo una foto tuya tomada en la graduación de la universidad. En la foto estás posando para la cámara con el birrete ligeramente ladeado en la cabeza, una mano tocando las gafas de sol, la otra en la cadera, abriendo la toga para revelar el top y los pantalones cortos que llevas por debajo. Recuerdo tu graduación. Tendremos la distracción de estar con Nelson, tu padre y esa mujer al mismo tiempo, pero eso no será lo importante. Todo ese fin de semana, mientras me presentas a tus compañeros de clase y abrazas a todo el mundo sin cesar, yo estaré prácticamente muda de asombro. No puedo creer que tú, una mujer adulta más alta que yo y tan hermosa que me duele el corazón al verte, serás la misma niña que levantaba en brazos para que alcanzases la fuente, la misma niña que salía de mi dormitorio envuelta en un vestido, un sombrero y 4 bufandas robadas de mi armario. Y después de la graduación te dedicarás a trabajar como analista financiera. No entenderé lo que haces allí, ni siquiera entenderé tu fascinación con el dinero, la preeminencia que concedes al salario cuando negocias ofertas de empleo. Preferiría que te dedicases a algo sin pensar en su recompensa económica, pero no tendré motivo de queja. Mi propia madre nunca pudo entender por qué yo no me limitaba a ser profesora de lengua en un instituto. Harás lo que te haga feliz, y eso será lo único que yo pediré. Con el paso del tiempo, los equipos de cada espejo comenzaron a trabajar seriamente en aprender la terminología heptápoda para las matemáticas y la física elemental. Trabajamos juntos en presentaciones, con los lingüistas centrándose en el método y los físicos centrándose en el contenido. Los físicos nos mostraron sistemas antiguos diseñados para comunicarse con extraterrestres basados en las matemáticas, pero están previstos para usarlos con un radiotelescopio. Los reconstruimos para comunicarnos cara a cara.
Nuestros equipos tuvieron éxito en la aritmética básica, pero nos encontramos con un obstáculo en la geometría y el álgebra. Intentamos usar un sistema de coordenadas esférico en lugar de rectangular, pensando que podría ser más natural para los septápodos dada su anatomía, pero ese intento no fue fructífero. Los septápodos no parecían entender a qué nos referíamos. Igualmente, las conversaciones sobre física no avanzaban mucho. Solo con los términos más concretos, como los nombres de los elementos, tuvimos algún éxito. Después de varios intentos de representar la tabla periódica, los septápodos captaron la idea. Para cualquier cosa remotamente abstracta, era como si estuviésemos desvariando. Intentamos demostrar atributos físicos básicos como masa y aceleración para poder obtener los términos que usaban ellos, pero los septápodos se limitaron a responder con peticiones de clarificación. Para evitar problemas de percepción que podrían estar asociados a un medio en particular, probamos con demostraciones físicas, ilustraciones de líneas simples, fotografías y animaciones. Ninguna fue efectiva. Los días sin progreso ninguno se volvieron semanas y los físicos comenzaron a descorazonarse. Por contra, los lingüistas estaban teniendo mucho más éxito. Hacíamos avances constantes en el desciframiento de la gramática del lenguaje oral, el heptápodo A. No seguía la pauta de los idiomas humanos, como era de esperar, pero era comprensible hasta el momento. Libertad de orden de palabras, incluso hasta el extremo de que no había un orden preferible para las cláusulas de una frase condicional, desafiando algo considerado universal en los idiomas humanos. También parecía que los septápodos no tenían objeciones a usar muchos niveles de cláusulas uno dentro de la otra, algo que no estaba al alcance de los humanos. Peculiar, pero no ininteligible. Mucho más interesantes eran los procesos morfológicos y gramaticales del heptápodo B recientemente descubiertos, que eran esencialmente bidimensionales. Dependiendo de la declinación de un semagrama, las inflexiones podían indicarse mediante la variación de la curvatura, el grosor o la forma de la ondulación de un trazo, o mediante la variación de los tamaños relativos de dos raíces, o su distancia relativa a otra raíz, o sus orientaciones, o mediante diversos métodos distintos. Eran grafemas no segmentados, no podían ser aislados del resto del semagrama, y a pesar de la forma en que se usaban esos rasgos en la escritura humana, estos no tenían nada que ver con el estilo caligráfico. Sus significados estaban definidos de acuerdo con una gramática consistente y precisa. Con frecuencia preguntábamos a los septápodos por qué habían venido. Siempre respondían para ver o para observar. De hecho, a veces preferían observarnos en silencio en lugar de responder a nuestras preguntas. Quizás eran científicos, quizás eran turistas. El Departamento de Estado nos dio instrucciones de que revelásemos lo menos que pudiéramos sobre la humanidad, en caso de que la información pudiera utilizarse como objeto de regateo en posibles negociaciones. Así lo hicimos, aunque no costaba demasiado esfuerzo. Los septápodos nunca hacían preguntas sobre nada. Fueran científicos o turistas, eran unos tipos sin una pizca de curiosidad. Recuerdo una vez que iremos al centro comercial a comprarte ropa nueva. Tendrás 13 años. En un momento estarás despatarrada en el asiento, completamente satisfecha, como una niña. Al siguiente te apartarás el pelo con una espontaneidad calculada, como una modelo en prácticas. Me darás instrucciones mientras aparco el coche. Vale, mamá, dame una tarjeta de crédito y podemos encontrarnos en la entrada dentro de 2 horas. Yo me reiré, ni lo sueñes, todas las tarjetas de crédito se quedan conmigo. Estás de broma. Te convertirás en la personificación de la exasperación. Saldremos del coche y yo comenzaré a caminar hacia la entrada del centro comercial. Después de darte cuenta de que no pienso ceder en este asunto, reformularás rápidamente tus planes. De acuerdo, mamá, de acuerdo. Puedes venir conmigo, solo que debes caminar un poco detrás de mí para que no parezca que vamos juntas. Si veo algunas amigas, me pararé a hablar con ellas, pero tú sigue caminando, ¿vale? Y luego te encontraré. Me pararé en seco. ¿Perdona? No soy tu asistente, ni soy un familiar mutante del que debas sentirte avergonzada. Pero mamá, no puedo dejar que nadie te vea conmigo. ¿De qué estás hablando? Ya conozco a tus amigas, han estado en casa. Eso era diferente, dirás, sin poder creer que tengas que explicarlo. Esto es ir de compras. Pues lo siento. Entonces llegará la explosión. No haces lo más mínimo para que yo sea feliz. No te importa en absoluto. No hará tanto tiempo desde que te lo pasabas bien yendo de compras conmigo. Siempre me asombrará lo rápidamente que pasas de una fase y entras en otra. Vivir contigo será como apuntar a una diana en movimiento. Siempre estarás más lejos de lo que espero. Bien, esto se está por cortar. Cortemos y volvemos.